buenos días para todos. Muchísimas gracias por asistir a nuestro webinar el día de hoy. Como les informaba Fernando, entonces vamos a estar muy atentos a poder atender sus inquietudes en el transcurso del webinar y en la sesión de preguntas. Bueno, me presento, mi nombre es Andrés Beltrán, soy consultor, especialista técnico del área de soporte de Novasoft con una experiencia ya de 6 años en el área en esta buena empresa. Podemos entonces ya dar comienzo a nuestra presentación del día de hoy. Nuestra agenda para el día va a ser la siguiente. Vamos a iniciar explicando la configuración del servicio de envío. Cabe anotar que en este webinar vamos a hacer una presentación que incluye una parte técnica, ¿cierto? En la cual muy seguramente el personal de tecnología de cada una de sus empresas les brindará el apoyo o el acompañamiento para el entendimiento de las pautas que aquí vamos a exponer. Seguido haremos la presentación de los prerequisitos y la parametrización para poder hacer uso del servicio de envío de los reportes. Posterior a esto, haremos unos ejercicios prácticos en los cuales presentaremos a ustedes la manera en la cual se opera o se trabaja la funcionalidad para el uso en Novasoft. Y al final de nuestra presentación, para su cierre, haremos un espacio en el cual daremos lugar a responder las preguntas, las inquietudes o, por qué no, a compartir las observaciones que ustedes tengan al respecto. Bueno, nuestro webinar de hoy se titula Envío de reportes generales y personalizados. Comenzamos con la parte técnica. Nosotros en Novasoft tenemos una composición de una estructura en dos etapas o en dos partes. Nuestro sitio de presentación, nuestra base de datos. Para el personal técnico y del área de tecnología que hoy nos acompaña, esto va a ser muy familiar, pero voy a tratar de ser lo menos técnico para el personal que no corresponde al área de tecnología o no maneja muy bien el tema funcional. Nosotros tenemos en nuestra configuración como sitio web una partecita que se llama el web config. Esa partecita nos aloja bastante información técnica. Aquí rápidamente voy a explicar que una de las partes técnicas que debemos configurar o que debemos preparar para poder hacer el envío de reportes y de cualquier otro servicio de correo es el nodo del mail settings. En el mail settings lo que vamos a hacer es a configurar 4 segmentos. El primero va a ser la dirección de correo electrónico origen. Esta dirección de correo va a ser la que se presente al cliente, al usuario o al tercero al momento de hacer el envío de nuestros reportes. Seguido vendría el nombre del servicio de transmisión de correo. Eso es correspondiente al área técnica de cada una de nuestras empresas que debe tener en cuenta cuál es el nombre del servicio técnico, perdón, del servicio de transmisión. Seguido vamos a colocar las credenciales que serán el usuario, el puerto y la clave de seguridad para acceder a este servicio de transmisión. Y por último, estaremos habilitando el certificado de seguridad que se maneje o no de acuerdo a la estructura que en cada una de sus empresas se tenga en el momento. Esto, como decía, es un preámbulo técnico, pero que es fundamental tener configurado para poder hacer uso del envío de los reportes. Ahora sí, entrando más con el tema amigable hacia el usuario, vamos a presentar la parte en la cual pueden ustedes encontrar este servicio de envío. Estando nosotros en nuestro Novasoft web, vamos a ir al módulo de generales. En el módulo de generales
vamos a desplegar el menú de administración. Allí, en el menú de administración, en nuestra cuarta opción, vamos a encontrar el maestro de reportes. Una vez ejecutamos este maestro, se va a presentar en la parte derecha la pantalla en la cual vamos a encontrar las diferentes aplicaciones que en cada una de sus empresas se encuentren licenciadas. Cuando me refiero a licenciadas, quiere decir que son las aplicaciones que vamos a encontrar aquí en nuestro menú en la parte izquierda, que es el que utilizamos habitualmente para navegar. Adicional a eso, vamos a encontrar en la categoría, perdón, las categorías en las cuales están agrupados nuestros reportes. Estando aquí en el módulo de generales, en el maestro de reportes, vamos a poder también encontrar listados en una grilla en la parte central todos los reportes que corresponden a la categoría que seleccionemos previamente en la lista desplegable. Teniendo en cuenta esto, vamos a tener muy presente que los reportes que se encuentran allí presentados van a ser objeto de uso para el envío. Cabe aclarar que no todos los reportes nos van a funcionar para hacer un envío vía de correo electrónico o de manera automática. Más adelante les detallaremos el cómo y el por qué. Bueno, estando en esta pantalla de administración de reportes, vamos a encontrar las dos nuevas columnas que se presentan en este desarrollo. Estas dos nuevas columnas son la de indicador envío de correo e indicador envío personalizado. ¿A qué corresponden? La columna de indicador de envío de correo me permite marcar los reportes de envío general, ¿sí? O de envío global. Y haciendo también la marcación del indicador envío personalizado, puedo estar habilitando los reportes con los cuales voy a realizar un envío personalizado. Aquí voy a hacer una claridad. Cuando hablamos de un envío de reporte global, estamos hablando del envío de un reporte que no tiene un destinatario o una persona objeto o una entidad objeto definida como tal. Estos reportes globales pueden hacerse llegar o pueden enviarse a cualquier entidad, a cualquier usuario. ¿Ok? Los envíos de reporte personalizado hacen referencia en su término personalizado a que son reportes individuales, es decir, reportes que yo voy a enviar a destinatarios o a personas objeto, ¿cierto? Definidas de manera puntual. Sea este el caso, por ejemplo, de un desprendible de nómina, sea este el caso de algún certificado de ingresos en el cual sabemos que la información es exclusiva de cada entidad y es del interés exclusivo de la persona que recibe el correo. Ante esto, me imagino que muchos de ustedes dirán, ok, cuando voy a hacer un envío, ¿qué me garantiza a mí que el envío que estoy haciendo de mi reporte personalizado, reitero, entiéndase por personalizado, reporte individual, que la persona que lo recibe sea la persona a quien corresponde o sea la persona interesada en el reporte? Cuando yo creo en mi Novasoft, los clientes, los empleados, los proveedores o los terceros, debo parametrizar de manera correcta la dirección de correo de estas entidades. Es aquí
en donde me estoy asegurando que el envío de mi reporte personalizado va a llegar a mi destinatario objeto, al destinatario al cual tengo previamente visualizado entregar la información. Bueno, entonces recordemos que vamos a disponer de estas dos columnas para hacer la marcación o la habilitación de un reporte de acuerdo a la aplicación y la categoría que tengo seleccionadas en ese momento. Este sería el primer paso para realizar el proceso. Cabe aclarar que también en esta pantalla, dirigiéndome desde el módulo de generales al menú envío de reportes, voy a encontrar dos maestros que me permiten a mí hacer una segunda configuración o ejecutar un paso más en la misma, que van a ser el maestro destinatario de reportes global y el maestro de configuración de reporte personal. Entonces, para el envío de los reportes globales, voy a hacer clic en la configuración de reporte personal, teniendo previamente marcado o seleccionado el check de envío de correo y el check de envío personalizado de mi pantalla anterior, que van a ser estos de acá. Cuando quiero hacer la configuración de un reporte para destinatario individual o un reporte personalizado, debo tener en cuenta la marcación de esos dos checks. Cuando voy a realizar el envío a destinatarios globales o el envío del reporte global que no tiene un destinatario puntual definido, simplemente voy a hacer la marcación del indicador de envío de correo, que es en la columna que aparece aquí en la izquierda de nuestro recuadro verde. Bueno, ahora vamos a proceder a explicar el envío de los destinatarios globales o de los reportes de tipo global. A manera de ejemplo para nuestro webinar de hoy, desde el menú de administración, en el maestro de reportes, vamos a seleccionar la aplicación de contabilidad local y vamos a seleccionar o a habilitar el plan básico de cuentas para envío de reporte global. De acuerdo al slide anterior, habilitamos el menú de edición e indicamos el check indicador envío de correo. Actualizamos y verificamos sobre el menú envío de reportes, maestro destinatarios reporte global, que nuestro reporte CNT 401 ya se encuentra listo para ser parametrizado a detalle, lo cual haremos haciendo clic sobre este icono de lupa que nos despliega la ventana que permite detallar la parametrización de este envío. En esta ventana de diálogo vamos a encontrar la información correspondiente a nuestro reporte y vamos a encontrar tres campos adicionales para editar. El primero sería el asunto que le vamos a colocar al envío de ese correo, ¿cierto? Y también tenemos un campo que nos permite digitar o indicar un mensaje que va a acompañar el envío de este reporte. Además de esto, en la parte de abajo, la grilla que ven ustedes aquí nos permite indicar o digitar las direcciones de correo electrónico de los destinatarios a los cuales vamos a enviar el reporte. Simplemente tenemos que hacer clic en la opción Nuevo registro. Aquí vamos a digitar correctamente la dirección de correo electrónico a la cual vamos a hacer el envío. Una vez digitamos la dirección de correo,
Damos clic en insertar y podemos ver cómo secuencialmente se van adicionando las direcciones de correo de los destinatarios a quienes haremos el envío. Una vez tengamos indicadas las direcciones de correo, podemos editarlas o podemos suprimirlas de esta lista. Teniendo ya esta parametrización completa, simplemente damos clic en la opción de guardar y el sistema nos confirmará que para este reporte se ha completado la parametrización del envío. Bueno, tengamos en cuenta ahora la parametrización que debemos hacer para el envío de un reporte tipo personal o individual. Reiterando que debemos tener la marcación envío de correo y envío personalizado de nuestra primera pantalla del maestro de reportes del menú generales. Entonces vamos a proceder a hacer la parametrización detallada para poder ejecutar el envío de los reportes individuales o personalizados. Continuando con nuestros ejercicios de parametrización, ahora vamos a habilitar un par de reportes para envío en el orden de reporte personalizado o de destinatarios definidos. Entonces, en generales, en el menú de administración, en el maestro de reportes, vamos a seleccionar, para el caso ejemplo, nuestra funcionalidad de contabilidad local. Allí en la categoría de certificados vamos a habilitar los dos primeros, que serían el certificado de retención en la fuente y el certificado de retención de IVA. Entonces, de acuerdo a lo ya explicado, habilitamos el menú de edición y vamos a indicar los dos check, el de envío de correo y el de envío personalizado para cada caso. Actualizamos y sobre el menú envío de reportes, en el maestro configuración de reporte personalizado, vamos a encontrar ya nuestros dos reportes habilitados para su parametrización. La parametrización de los reportes personalizados es mucho más compleja y detallada que la de los reportes para envío de tipo global. Indicamos sobre la lupa para abrir nuestra ventana de diálogo en la cual vamos a encontrar toda la estructura que nos permite definir el envío de nuestro reporte. Al igual que en el ejercicio anterior, vamos a encontrar la información de nuestro reporte y los campos a editar, los cuales voy a explicar a continuación. En principio, vamos a tener la estructura del nombre con el cual se va a guardar y a enviar el reporte que estamos parametrizando. Se compone de un texto libre y de los parámetros que maneja el reporte. Estos parámetros que ustedes ven aquí van a cambiar de manera dinámica de acuerdo al reporte que yo haya habilitado. Repito, esos parámetros son los que corresponden al reporte. Además de esos parámetros, voy a tener un texto libre. Al seleccionar yo texto libre, voy a poder indicarle como una cabecera a la estructura del nombre. Entonces, yo digito aquí la información, marco el check y seguidamente voy a poder encontrar la estructura con la cual se va a armar el nombre de mi archivo a enviar. Si ustedes lo notan, a medida que yo edito la marcación de los checks, se va presentando aquí el nombre como va quedando compuesto en el orden en el que yo habilite los checks. Entonces, dejo marcado mi check de texto libre y el primero va a ser el texto libre. Seguidamente voy a marcar el año y me aparecerá el texto del año. Seguidamente
aparecerá el texto del periodo y por último voy a colocar a manera de ejemplo el tercero. Entonces el nombre de mi archivo estará compuesto por el texto libre, el año del periodo y el tercero a quien le voy a enviar el archivo del reporte. También voy a tener los mismos dos campos del ejercicio anterior. Un campo asunto adicional a esto voy a tener mi mensaje de acompañamiento y voy a tener aquí unos campos que debo entender muy bien. Primero, el de la entidad a la que se va a enviar el correo. La entidad a la que voy a enviar el correo es el parámetro o el campo en el cual está contenida la dirección del correo o la identidad de la persona o el tercero al cual voy a enviar dicho reporte. Para el caso ejemplo, yo voy a colocar que mi entidad a la cual le envío este reporte va a ser mi tercero. Ese tercero o esa entidad va a estar relacionada directamente con los parámetros del reporte. Si ustedes lo notan, al yo desplegar esta ventana de diálogo aquí, voy a tener exactamente los mismos parámetros que se presentan en la estructura del nombre del archivo. Entonces, hay que ser muy enfáticos en esto porque yo voy a seleccionar de los parámetros de mi reporte la entidad que voy a utilizar para enviar dicho reporte. Entonces yo selecciono si es el tercero o si es de pronto el nombre o si es el campo de dirección de correo, si es que el parámetro existe dentro de mi reporte. Además de esto, voy a colocarle un alias o una identificación a esa entidad. El alias va a capricho y gusto de cada usuario para poder tener una mayor claridad de qué entidad ha elegido. Entonces, en este caso, yo elegí, perdón, los terceros y voy a colocar como alias de mi entidad la palabra tercero. Vamos a encontrar este campo que es el procedimiento almacenado filtro, correo y entidad. ¿Qué quiere decir esto? De aquí, de este procedimiento almacenado, es de donde voy a extraer las direcciones de correo que me van a registrar el envío de mi reporte. Este procedimiento almacenado ustedes lo pueden encontrar con ayuda del personal de tecnología en su eh, definición de reporte, el cual está ubicado en el servidor de reportes de cada uno de ustedes como clientes. Esta es una parte bastante técnica. Para este pedacito van a necesitar, como lo decía, el acompañamiento del personal de tecnología que les ayude a identificar cuál es el procedimiento almacenado que ejecuta este reporte y poderlo indicar aquí. Existe todavía una manera un poco más compleja y detallada de definir este procedimiento almacenado. ¿Cómo puede ser? Para quienes son del área de tecnología y nos acompañan hoy en el webinar, nosotros podemos definir un procedimiento almacenado que extraiga las direcciones de correo a las cuales necesito hacer los envíos y lo voy a relacionar aquí de manera tal que independientemente del procedimiento almacenado que ejecuta mi reporte, yo puedo hacer uso de otro que me permita, repito, extraer las direcciones de correo de las personas, de los terceros, de las empresas a las cuales quiero hacer envío de este reporte. Este segmento que acabo de explicar aquí es muy a nivel técnico, es muy a nivel del departamento de tecnología.
Ustedes como usuarios finales, ¿qué van a hacer? De la manera más sencilla, simplemente van a solicitar al personal de tecnología el texto que corresponde al procedimiento almacenado que ejecuta su reporte personalizado o su reporte estándar. Lo van a indicar aquí. Y por último, vamos a saber si nuestro reporte tendrá un nivel de seguridad adicional en el cual yo puedo colocarle una contraseña para que la persona que lo recibe la digite, la indique y pueda abrirlo. Si yo quiero acompañar mi reporte de este nivel de seguridad, simplemente voy a marcar aquí el check de generar archivo con contraseña, o si lo que quiero es que el reporte se vaya sin seguridad, pues voy a desmarcar esa generación de la contraseña. Aquí puedo indicar cuál va a ser la contraseña con la que voy a acompañar cada reporte. La voy a dejar para el caso de no seguridad como desmarcado y sin asignar, o para el caso en el que yo quiera generar la seguridad, pues marcado el check, y voy a indicar alguna de estas tres opciones: el código de mi tercero, los 6 últimos dígitos del código de mi tercero o los primeros 6 dígitos del código de mi tercero. Esto va de acuerdo a la entidad que yo he elegido aquí como receptora de mi reporte. Para el caso de los reportes de nómina, puedo elegir aquí el empleado. Entonces las opciones que se van a presentar aquí en contraseña del archivo, pues van a ser la identificación del empleado, los últimos 6 dígitos de la identificación del empleado o los primeros 6 dígitos de la identificación de ese empleado. Con esto ya he completado la parametrización a detalle de mi reporte personalizado. Doy clic en guardar y el sistema me notificará que se ha actualizado la configuración para este reporte. Bueno, esperando se haya entendido esa parte de parametrización a detalle para el envío de reportes individuales o personalizados. Entonces, quiero hacer de pronto un pequeño paréntesis técnico con el cual vamos a exponer a las personas de tecnología de dónde pueden extraer ese procedimiento almacenado, y para un mejor entendimiento de los usuarios que no corresponden al área tecnológica. Con el ánimo de entender un poco mejor el tema de las entidades, los procedimientos almacenados que me llaman las direcciones de correo de las entidades, haremos un breve paréntesis para explicar aquí rápidamente de qué se trata. Como les mencionaba, es una parte del código del programa que me ejecuta mi reporte, y en él están contenidas las entidades como son el tercero, el cliente, el proveedor o el empleado. En el caso ejemplo del reporte 351, las entidades están contenidas en dos parámetros: el tercero inicial y el tercero final, que vemos resaltados aquí en el recuadro verde. Esto se traduce visualmente en los reportes a este tipo de esquema. Entonces, para todos ustedes que no son usuarios del área de tecnología, hacemos esa traducción. Es simplemente tener en cuenta que el parámetro de tercero inicial o tercero final va a ser el parámetro que me dé a mí a entender cuál será la entidad que yo voy a utilizar. ¿Listo? Bueno,
Continuando con la presentación, entonces voy a hacer claridad en algo. Recuerden que les decía que no todos los reportes que yo voy a encontrar en mi categoría, en mi aplicación, van a ser objeto de envío o de utilización de esta funcionalidad de envío de reportes. ¿Qué característica debería tener mi reporte para que yo pueda contarlo como útil en el proceso de envío de reportes a través de correo electrónico? La particularidad de que el reporte tenga un tercero inicial, un tercero final, un empleado inicial, un empleado final, un proveedor inicial o un proveedor final. A manera de ejemplo, tenemos aquí algunos reportes como sería el COM 0210, que son las órdenes de compra autorizadas o rechazadas, o en el caso de facturación, el reporte FAC 0103 de pedidos pendientes por fecha de entrega. Como podemos ver en la presentación, estos dos reportes cuentan con el rango de información que me permite a mí entender que es un reporte objeto de utilización para el envío a través de correo electrónico. De esta manera puedo yo saber que existe algún procedimiento almacenado o que existe alguna ayuda por debajo del sistema que me pueda traer la dirección de correo electrónico de la persona o de la entidad a la cual voy a hacer el envío. Aquí ya vamos a proceder a hacer un ejercicio práctico de lo que sería la funcionalidad, su virtud y su manejo. Bueno, continuando con nuestro paso a paso, entonces, una vez hemos habilitado y parametrizado los reportes que vamos a enviar, ya tenemos la configuración previa indicada en el primer slide de esta presentación de webinar. Procedemos entonces ahora a ejecutar el envío de alguno de los reportes que hemos habilitado y parametrizado, para lo cual desde Novasoft procedemos a la aplicación de contabilidad local. En este módulo nos dirigimos al tag de reportes. En reportes ejecutamos el nodo envío de reportes. Y como podemos observar, aquí se presentan los tres reportes con los cuales hemos venido trabajando a lo largo de este webinar. Entonces, procedemos a ejecutar el envío de los reportes o del reporte haciendo clic en el icono para esta función, en el cual se nos despliega inmediatamente la pantalla de presentación y confirmación del envío del reporte a nuestro destinatario o a las cuentas de correo de nuestros destinatarios. El sistema aquí nos muestra en la pantalla posterior la estructura del mensaje y en la pantalla frontal nos está mostrando el mensaje que nos indica que el reporte ha sido ejecutado y que para ver los resultados debemos ir al proceso de estados de reportes asíncronos para validar el porcentaje y el resultado de nuestra tarea. Entonces procedemos al nodo de estados de reportes asíncronos, lo ejecutamos y confirmamos efectivamente la información del reporte que hemos generado con una llave de envío, el título del reporte, el usuario que lo ha enviado, la descripción del usuario, el avance como tal y la información de inicio y finalización del envío. Para un mayor detalle, lo que ya conocemos en el estado de reportes asíncronos, entonces abrimos con la pestaña de ver la información de confirmación en el que nos dice que se ha ejecutado el reporte CNT 401 para el caso ejemplo, que se ha enviado al correo de nuestro destinatario y que el mensaje ha sido un envío exitoso. Damos cierre
y procedemos a confirmar que efectivamente el envío de ese correo se ha realizado. Vengo aquí a mi cuenta de correo, encuentro el mensaje, lo consulto, abro el mensaje y encuentro también dentro del mensaje el reporte que yo he parametrizado y habilitado para mí. De esta manera concluimos el paso a paso y hemos hecho ejercicios prácticos de envío y parametrización de reportes. Bueno, entonces, haciendo alusión al ejercicio que acabamos de realizar, debemos tener en cuenta que durante el proceso de envío nosotros podemos también ajustar o adicionar las entidades a las cuales voy a realizar el envío. Yo puedo perfectamente adicionar una entidad para envío o puedo suprimir alguna entidad que yo no quiera tener en cuenta al momento de hacer el envío, ¿verdad? Simplemente lo que voy a hacer es ejecutar mi sitio web Novasoft y estando allí voy a proceder a realizar el ejercicio de envío. Ya les muestro cómo hacemos el ejercicio. Ups. Bueno, permítanme un momento. Hacemos uso del video anterior, entonces, en esta parte. Cuando yo hago el envío de mi reporte, tengo la oportunidad de modificar ese envío, como les decía, en la parte de destinatarios, personas objeto o entidades que me van a recibir mi reporte. Simplemente una vez he hecho el envío, yo voy a encontrar en la parte posterior, como se ve aquí en la ventana, y en la pantalla frontal, nos está mostrando el mensaje que nos indica que el reporte ha sido ejecutado y que para ver los resultados debemos ir al proceso de estados de reportes asíncronos para validar el porcentaje y el resultado de nuestra tarea. En este punto es en el que yo puedo editar las entidades que van a recibir mi reporte. Yo puedo hacer la adición de alguna entidad o de alguna dirección de correo para mayor claridad desde el icono de correos a enviar. Utilizo el icono de ayuda, que es el ya conocido signo de interrogación de color verde de Novasoft, y allí voy a poder seleccionar alguna otra dirección de correo o voy a poder digitar la dirección de correo que quiero utilizar para hacer un nuevo envío o un envío adicional. También puedo cambiar el mensaje con las opciones de edición del Word que me permiten a mí alinear el texto, cambiar el tipo de fuente, el color y el tamaño de la misma. Asimismo, puedo también editar el campo de asunto del correo para poder hacer el envío. Y simplemente terminando de hacer la modificación o la nueva parametrización que yo quiera ajustar al momento del envío, voy a proceder a ejecutarlo desde el botón envío de reporte. De esa manera puedo yo hacer una modificación o una adición de último momento al envío de mis reportes. Entonces, procedemos ahora a leer sus preguntas, a dar claridad a sus inquietudes o a recibir sus comentarios si de pronto Fernando no tiene algo más que adicionar. Muchas gracias, Andrés. Efectivamente, sí, señor. Hay algunas observaciones que quiero hacer eh, respecto al tema. Ahí me está escuchando bien, ¿sí? Perfectamente, sí, señor. Listo, muchas gracias.
Bueno, en la primera parte del webinar eh, se expuso el tema de la configuración de la cuenta de correo electrónico. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta una claridad respecto a esta configuración de la cuenta de correo electrónico que se va a manejar. La primera es que normalmente esta cuenta de correo electrónico se va a configurar desde el inicio cuando usted empiece a tener operaciones con Novasov Enterprise Web, ¿sí? Es decir, cuando usted hizo su proceso de implementación, muy seguramente en el momento en que se hizo la instalación, le solicitaron estos datos de la cuenta de correo electrónico. ¿Y cómo usted puede llegar a verificar que esta información está funcionando? Eh, ¿Cómo puede estar, digamos, cómo puede corroborar que efectivamente la cuenta de correo electrónico está configurada correctamente? Sencillo, si usted utiliza usuarios de Novasoft, ¿sí? Es decir, no son usuarios de dominio, sino los de Novasoft, eh, cuando usted le dice que olvidó la contraseña, él le va a devolver un correo electrónico es decir, cuando está ingresando al sistema y usted le indica al usuario la contraseña de acceso a la aplicación, en la parte inferior hay una opción que dice que olvidó la clave. Entonces, cuando usted le da clic sobre esa, olvidó la clave, él le pide nuevamente la cuenta de correo electrónico a la que está asociada ese usuario y le pregunta un captcha, un código captcha que se utiliza, y después de eso le reenvía un correo electrónico con un link para que usted pueda restablecer la contraseña. ¿Listo? Si usted puede hacer eso, significa que su cuenta de correo electrónico está instalada o actualizada correctamente. ¿Listo? Si usted ejecuta el proceso de envío de pagos de ACH, por ejemplo, y le marca el chulito de enviar por correo electrónico, entonces, y eso le transmite un correo electrónico a sus proveedores indicándole que les pagó y cuánto les pagó, entonces es porque su cuenta de correo electrónico está eh, configurada correctamente. Si a usted le llega un desprendible de nómina que proviene desde Novasoft, es decir, que viene el desprendible de nómina directamente desde Novasoft, es porque usted tiene la cuenta de correo electrónica configurada correctamente. ¿Listo? Entonces, la primera claridad es esa. La configuración de esta cuenta se hace al inicio en su proceso de implementación. Si por X, Y o Z razón usted no tiene configurada esa cuenta de correo electrónico, pues no se preocupe. Igualmente se puede configurar, ¿sí? De hecho, se hace desde el webconfig como lo muestra Andrés acá en su diapositiva. ¿Listo? Es importante, pues digamos, tener en cuenta que hoy en día se manejan unas contraseñas de aplicaciones. ¿Listo? Esto de pronto un poquito enfocado, el comentario un poquito enfocado a la parte técnica. ¿Listo? ¿Por qué? Porque digamos, yo puedo desde la configuración de mi correo electrónico ingresar a la aplicación y solicitarle que me cree contraseñas de aplicaciones. ¿Eso para qué sirve? Pues digamos sirve para que yo pueda gestionar, por ejemplo, acá en este ejemplo que está subrayado en azul, configuro mi cuenta que se llama borrar@novaso.com.co, ¿sí? En default credential, pues le voy a poner un false, pues digamos que son las directrices del mi área técnica de sistema, ¿cierto? Acá, digamos, sería el hostname, que es el smtp.office365.com. En este caso particular es, digamos, es solo la imagen de referencia porque el hostname de Office 365 tiene algo que se llama legacy, creo que es legacy-smtp.office365.com. ¿Listo? Igual eso es de conocimiento de parte como les digo, del ingeniero de sistemas, de la persona que esté encargada de frente de cara con el dominio, el que se alquila pues digamos, con los diferentes proveedores de correo electrónico, ¿listo? Y de página web y todo ese tema, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá en este caso particular a lo que yo iba con la siguiente observación es de que la contraseña. Puede que yo tenga esta contraseña y esa contraseña que dice ahí p@ssw0rd corresponda a la contraseña de acceso al correo, pero puede que cuando yo esté haciendo el envío de correos no se transmita la información. ¿Por qué? Porque resulta que, como les decía, por temas de seguridad, ahora eh, los dominios o los administradores de correo electrónico, en este caso, crearon unas contraseñas alternas en las cuales yo voy y genero una contraseña de correo electrónico alterna que no me sirve para ingresar a mi bandeja de entrada de correo electrónico, pero sí me sirve para que él pueda transmitir correos electrónicos desde aplicaciones, como es en este caso. ¿Listo? Eso lo pueden validar. Por ejemplo, usted le puede decir, si usted tiene Office 365, por decir algo,
¿sí? Usted le dice, va en Google y le escribe cómo generar una contraseña para aplicaciones en Office 365 y él le va a ir dando el paso a paso de cómo se genera esa contraseña. ¿Listo? En el caso de los puertos, pues digamos son de dominio también de la persona que está de cara a los temas de correo electrónico, ¿sí? Y pues digamos lo mismo en la parte y el indicador que dice que se utiliza un certificado de seguridad SSL, ¿sí? Que se llama Enable SSL y en este caso está en True. Esta parte, pues digamos que igualmente tiene que ver con un tema de seguridad. Si yo tengo un certificado de seguridad de SSL, normalmente cuando se compra, se alquila o se adquiere un dominio, tengo la opción de, pues digamos eso lo dan gratis como un valor adicional a la compra de los dominios para eso. ¿Listo? Entonces, generalmente casi siempre tienen el certificado de seguridad de SSL. ¿Listo? Entonces, ahí es importante tener esa claridad de que no es la misma contraseña del correo porque puede ser una contraseña de aplicaciones específicamente, ¿vale? Eh, Otra que es muy importante, otra observación importantísima. Acá en esta parte se configura una cuenta de correo electrónico, pero la recomendación es que la cuenta de correo electrónico que se vaya a configurar ahí se pueda llamar pagos@dominio.com.com o información@dominio.com.com o algo así, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que esta cuenta de correo electrónico que nosotros configuramos en estas instancias del webconfig, sí, o pues digamos que es de configuración de Novaseo, es la misma cuenta que va a utilizar para enviar los desprendibles de nómina, es la misma cuenta que va a utilizar para enviar los soportes de pago de las transferencias ACH que se hacen a los proveedores y también es la misma cuenta que vamos a usar en este proceso que tiene que ver directamente con el envío de reportes. ¿Listo? Entonces, lo recomendable acá es que se utilice una cuenta una cuenta de correo electrónico que no sea genérica, perdón, que sea genérica, ¿sí? No porque si sale, digamos, nómina@novaso.com.com, un ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando le llegue el pago del proveedor de, no sé, de Claro, le va a decir a Claro, le va a llegar la notificación de nómina@novaso.com.com. Sí, entonces es mejor que le llegue pagos@novaso.com.com o que le diga notificaciones@novaso.com.com, ¿sí? Y lo mismo, pues tampoco podría dejar uno que se llame pagoaproveedores@novaso.com.com porque entonces cuando me llegue a mí mi desprendible de nómina yo voy a decir, uy, ¿y eso qué es? ¿Sí? Entonces, por eso es importante tener la recomendación de tener una cuenta de correo electrónico genérica. ¿Listo? Bueno, eh, es importante, bueno, como Andrés lo mencionó, y quiero hacer una super claridad en ese tema y volver a recalcar en el tema porque es súper importante. Hay dos tipos de envío de correos electrónicos o dos tipos de reportes, ¿listo? Tenemos los reportes globales o generales, por llamarlo de alguna manera, que son reportes de características generales. Por ejemplo, un balance. Yo puedo programar el envío de un balance de prueba, un balance general o un balance o un estado de resultados y lo puedo programar para que siempre se envíe al gerente financiero, al gerente general, al revisor fiscal y al contador, ¿sí? Porque digamos que esta tarea la ejecuta el coordinador contable, por decir algo, ¿sí? Entonces, ese es un reporte de carácter general. ¿Por qué es un reporte de carácter general? Porque si ustedes van y miran la información que muestra el balance de prueba general o el balance o el estado de resultados, allá no tiene un doliente o un tercero o una entidad a quien transmitírsela, ¿sí? Entonces ese por eso va a ser una entidad, pues digamos es un reporte de carácter global, ¿sí? Y por ese ende, yo en esta imagen que muestra Andrés aquí, yo debería marcarle solo el indicador del envío de correo, ¿listo? ¿Cuándo es un reporte personalizado? Nuevamente haciendo la salvedad. Personalizado no es porque sea un reporte de usuario que yo le pagué a Novaso para que me hiciera este reporte con estas y estas características, no. Reporte personalizado para el contexto que estamos hablando hoy acá es porque hay un doliente a quien enviarle, ¿sí? Porque hay una entidad a la cual yo le pueda generar ese reporte. Entonces, un claro ejemplo de este caso podría ser ¿cuál? Un estado de cartera.
¿sí? Yo saco un reporte de cartera por cliente. Entonces, a cada cliente, en cada cliente, él va a tomar la información del cliente, ¿sí? Y a ese correo electrónico es al que le va a transmitir. Es decir, ese tercero o ese cliente es la persona por el cual sacamos el contexto de personalizado, o ese cliente es la entidad al que le vamos a poder hacer la transmisión de esa información. ¿Listo? Eh, Dicho lo anterior, entonces, eh, esos correos, bueno, digamos que después, dicho y haciendo esa claridad específica, es importante tener en cuenta otra cosa, y es que los parámetros para el nombre, si quiere Andrés me ayuda ahí donde lo configura, creo que eso estaba en el video, ¿no? Pero los parámetros por donde, cuando yo estoy haciendo la configuración del envío de reportes personalizados, eh, tiene, bueno, una parte que es cómo se construye el nombre del archivo en PDF que se va a generar, ¿sí? Ese nombre eh, me muestra las opciones, digamos, eh, me muestra las opciones que tengan las características del reporte, ¿listo? Específicamente. Denme un segundito, por favor, y les proyecto específicamente esa parte. Ahí no la estás viendo, Fer. Creo que estoy compartiendo lo que estás explicando. Si avance un poquito más, porfa, que es para mirar el tema de la parametrización de los reportes personalizados. Cuando empieza a poner el nombre y las entidades donde selecciona la entidad a las cuales se le va a enviar. La estoy compartiendo ahí. Es que está en el video y que solo está mostrando los reportes como tal. Ah, ok, perfecto. Entonces, ven, déjame ver acá. Ahí. ¿Ahí la estás viendo ya? Eso, ahí está perfecto. Listo. Entonces, básicamente a lo que yo quería llegar con esta parte específica es lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta donde en el cuadrito que está en la parte superior que dice nombre de archivo, que está en verde, exactamente esa parte donde está el cursor, ahí él arma los datos, o sea, esta parte se va a armar o les va a permitir a ustedes utilizar para crear el nombre del archivo que se va a enviar a tu punto. ¿Listo? Pero entonces, para el envío de esta información, digamos ese campo de año, ese campo de periodo, el campo de cuenta de retención, cuenta de pago, tercero, fecha de expedición, tercero, a excluir, esos campos que estamos viendo ahí, los vemos por una sencilla razón y es porque son los parámetros del reporte, ¿sí? Es decir, si nos fuéramos a sacar el reporte en este momento del CNT 351, que es el certificado de retención, si lo voy a ejecutar por pantalla, él me va a preguntar que le indique un rango de años, un rango de periodos, un rango de cuentas, un rango de cuenta de pago, ¿sí? Un tercero, una fecha de expedición y un tercero a excluir, ¿sí? Entonces, miren, estos precisamente son los parámetros, ¿sí ven? Año, periodo, cuenta de retención, cuenta de pago, tercero, fecha de expedición y tercero a excluir, ¿sí? Como esos son los parámetros que me pide el reporte para poderlo generar, esos mismos parámetros son los que él me va a dar la opción para transmitir o para crear el nombre. Luego, si yo tuviera un reporte que no tenga parámetros, pues ese reporte no me va a permitir cambiarle el nombre al archivo que se va a generar, ¿sí? Porque él sencillamente no tiene de dónde tomar esos parámetros. ¿Qué quiere decir eso? Que ese tipo de reportes, bueno, ahí va otra de las observaciones, que ese tipo de reportes, pues digamos que no son transmisibles o no son enviables de alguna manera personalizadamente. ¿Listo? Personalizadamente. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, los parámetros para el nombre los toma directamente de acá de los parámetros del reporte. Entonces, si ustedes llegan y llaman, de pronto ustedes ven un reporte que sea, yo que sé, un auxiliar o un reporte de cuentas por pagar de proveedores. No, hablemos de uno. Un estado de cuentas por cobrar por zona o por vendedor, ¿sí? Entonces, de ahí no le preguntan en ningún momento de qué cliente a qué cliente. Si no hay esa condición de que yo pueda filtrar desde qué cliente y hasta qué cliente,
o no, que tenga una instrucción donde yo pueda filtrar para que el cliente sea igual a, ¿sí? Significa que no voy a tener esa entidad para transmitirle el correo electrónico. ¿Sí? Si quiere, volvamos, porfa, Andrés, a los parámetros del envío de reporte, donde estaba el nombre y la entidad. Claro que sí. Listo. Listo, muchas gracias. Entonces, precisamente, eh, lo del nombre, pues espero haya quedado súper claro. Que el nombre, si el reporte no tuviera esos parámetros para generarlo, pues no me va a aparecer nada acá, me va a aparecer vacío. ¿Listo? Exactamente. Y la otra parte que tenemos que ver ahí en esa parte con esos parámetros del reporte tiene que ver con la entidad a la que se envía el correo. ¿Sí? Entonces, si ese reporte, por ejemplo, este reporte de certificado de retención, él me permite decirle desde qué tercero y hasta qué tercero lo puedo expedir el certificado. Entonces, por esa misma razón, tengo una entidad al cual transmitirle el correo electrónico. ¿Listo? Pero vuelvo al ejemplo, si yo estoy generando un reporte de cartera que se llame cartera por edades por vendedor y resulta que ahí no hay la condición para filtrarlo entre cliente y cliente, sino solo está es el de vendedor a vendedor, entonces a la entidad a la que yo le podría enviar ese informe de cartera sería a los vendedores, ¿listo? No a los clientes, sino a los vendedores, porque la entidad en ese caso sería el vendedor, ¿listo? Eh, Eso, pues digamos, hay que tenerlo súper presente en los casos, ¿vale? Y creo que algo que no mencionamos, pues digamos que lo sobreentendemos, pero pues lo voy a mencionar porque no, para que no sea como, para que no dejarlo en el aire. Y es que, por supuesto que si yo selecciono que mi entidad para el envío de correos es el tercero, pues adivinen dónde debo parametrizar la cuenta de correo electrónico, ¿sí? O si selecciono que es el proveedor, o si selecciono que es el cliente, o si selecciono que es un empleado, ¿sí? Porque es que este tema de envío de reportes es extendible a la parte de nómina, ¿sí? En nómina también existe la funcionalidad y es, sí, opera exactamente igual a como lo que explicamos dentro de este webinar. Eh, Como le digo, si yo tengo el proveedor, pues por supuesto que tengo que ir al maestro de proveedores y en el maestro de proveedores tengo que tener en el campo de email parametrizado esa cuenta de correo electrónico. O si no, no va a tener a dónde enviarle el correo electrónico. ¿Listo? Normalmente siempre vamos a trabajar con los datos principales que son la de localizaciones, ¿sí? Es decir, en el caso de proveedores, en la pestaña de localizaciones, la cuenta de correo electrónico que tenemos ahí. ¿Listo? Sí, ahí está en la parte, ahí, exactamente. Yo debería tener el correo electrónico ahí diligenciado para que el proceso de envío de reportes pueda identificar que ese correo, eh, pueda identificar ese correo que es al que le voy a remitir la información y al que le voy a adjuntar los archivos. ¿Listo? Eh, lo mismo pasa con clientes en la pestaña de localizaciones, lo mismo con terceros en la pestaña de información general que debe tener cuenta de correo electrónico. ¿De acuerdo? Si tengo un reporte de cartera de colegios, porque puede existir la posibilidad y puede que acá dentro de este webinar exista o haya alguna persona que tenga el manejo de la cartera de colegios. Debo tener las cuentas de correo electrónico de los estudiantes, de los responsables, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y ya para terminar con el tema de las observaciones, eh, digamos, Andrés, dentro del proceso o dentro de su exposición, él mencionó que no todos los reportes se podían configurar para el envío. Pero entonces, efectivamente, no es como que no todas, o sea, digamos que creo que él quería hacer la claridad o específicamente quería llegar era que no todos los reportes se pueden transmitir de forma personalizada. ¿Listo? Porque en términos generales todos los reportes yo sí los puedo transmitir. ¿Listo? Todos, absolutamente todos los reportes, sean reportes del estándar o sean reportes de usuario que ustedes como usuarios hayan solicitado que se desarrollen para específicamente para ustedes, pueden ser transmisibles. ¿Listo? Lo que pasa es que ustedes tienen que identificar si ese reporte se puede transmitir de forma global o si por el contrario se puede transmitir de forma personalizada. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta para transmitir los reportes de forma global? Absolutamente nada.
todos los reportes son transmisibles de forma global, porque en esos son los que, como Andrés lo mostró, yo entro y lo configuro un asunto, unas cuentas de correo electrónico que van a ser destinatarios siempre, sí, y un mensaje y listo. Él ya los envía. Él genera el reporte y lo envía con la información, ¿listo? Pero los personalizados deben tener, como les decía, dentro de sus parámetros de generación de reporte, deben tener una entidad que se llame proveedor, cliente, empleado, vendedor, alguna persona de donde pueda él ir a buscar la cuenta de correo electrónico para posteriormente hacer la transmisión a ese responsable de cada uno de los eh, parámetros del reporte. ¿Listo? Pues básicamente esas eran mis observaciones que yo tenía respecto al tema.